Bueno, y como decía, comenzamos con conversaciones para presentar a Iluso Urbanita. Es un usuario de Instagram. Su seguimiento es modesto, pero me sigue más gente que a mí, pero ha tenido vídeos muy vistos, con mucha repercusión. Vamos a presentarle. Hola, Iluso Urbanita. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Te consideras influencer? No, para nada. Para nada, Dios me libre, como dice por ahí. Bien, bien. Aunque lo cierto es que ha tenido bastante repercusión. Bueno, ¿cómo te presentarías? Yo soy un autónomo más de la cadena de producción que forma esta sociedad. Uno más, un autónomo. Muy bien. Pues vamos a pasar primero, antes de entrar en harina. Yo te conocí un poco de antes, pero te conocí por cierto incidente que hubo en Vallecas, ¿no? Sí, ese es uno de los vídeos con mucha repercusión que mencionabas, efectivamente. Tuvimos un pequeño percance en un bar de Vallecas que, bueno, no sé de dónde es tu audiencia, pero para el que no sea de Madrid, es un barrio de aquí, de Madrid, que tradicionalmente se le conoce como un barrio muy de izquierdas, que luego es mentira, porque hay gente de todos sitios allí hoy en día viviendo. Pero bueno, pues fuimos a tomar una cerveza a unos amigos, yo iba en moto y llevaba mi chaqueta de moto puesta y debajo de esa chaqueta de moto pues llevaba esta que llevo ahora, esta sudadera que llevo puesta, y en el hombro pues me aparecieron estas dos banderas, que son la bandera de España y la cruz de Borgoña. Bueno, la cruz de San Andrés, más concretamente, la de Borgoña es francesa, por decirlo de alguna forma. Y este bar de este barrio tradicional o mayoritariamente concebido de izquierdas, pues el dueño, no sé si era el dueño, un camarero de allí, en pocos segundos, porque además es que yo creo que si hubiera encendido una bengala habrían tardado más en verla. Pues me vio la bandera de Borgoña, que falsamente se suele asociar también al mal uso que hicieron de ella durante las etapas previas a la Guerra Civil, y me dijo que yo no podía estar allí con una bandera fascista y que me tenía que ir. Y entonces, bueno, pues en el vídeo este que se hizo tan famosillo, lo relaté simplemente y pues mucha gente se indignó, mucha gente dijo que muy bien, mucha gente dijo que había que ir a hacerle boicot al bar y, bueno, pues la historia iba de eso, ¿no? Un poco de lo que ocurrió. Lo que pasa es que, bueno, yo en este vídeo también, uno de los mensajes que pretendía transmitir era la necesidad que yo creo que tenemos de superar esa rivalidad entre izquierdas y derechas, porque, bueno, pues ahora mismo está un poco obsoleta, ¿no? Es un gran problema para unirnos. Ahora el pueblo requiere unión más que otra cosa. Correcto. Tenemos problemas muy serios y yo creo que esto lo que hace es dividirnos y enfrentarnos y no lleva a ningún sitio. Correcto. Esa es mi opinión. Eso es lo que intentaba transmitir en mi vídeo. Lo que pasa es que, lamentablemente, mucha de la audiencia que vio el vídeo pues se posicionaba en uno u otro bando, ¿no? Y bueno, pues a mí en realidad me dio un poco de pena, porque nos hace falta mucho esa unión y creo que aún, en vista del resultado, pues aún nos queda mucho por andar para conseguirla, ¿no? Yo estaba pensando que has desaprovechado, entiéndeme, estoy siendo irónico, pero has desaprovechado una ocasión muy importante para explotar más todavía, porque cualquier otro en tu lugar hubiera dicho, ¡ay, estos rojos, qué malos son! ¿Cómo nos oprimen? ¿Cómo no son enemigos de la libertad? Yo, en cambio, voy a enfrentarme a ellos. Podrías haber montado un pollo y no has hecho nada de eso. Al No, contrario, porque... has pedido calma y entendimiento. Sí, porque además yo soy una persona que según, bueno, no sé si quien oiga solo este podcast no lo verá, pero si alguien me busca en redes, según el día que me pilles, a veces tengo pinta de malvado empresario con camisa capitalista, y si me pillas en mi casa, pues seguramente creas que me faltan solo la flauta y el perro para irme a un semáforo a pedir dinero. Entonces, es que yo mismo soy una persona que no es fácil de posicionar en ningún sitio, porque no tengo yo ya antes podía tener una ideología más de derechas o más de centro, o incluso en algunas cosas más de izquierdas,
pero es que ahora ya no tengo ideología. Hay cosas para las que pienso de una manera, cosas para las que pienso de otra, y ya me niego a encapsularme en un color o en otro, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues no me parece ético tampoco sacar provecho empujando precisamente hacia donde no quiero empujar, que es hacia esa división y a ese posicionamiento de rojos, azules o derechas y izquierdas o como lo quieras llamar. Exacto. Yo he visto un vídeo que te citaron a ti y buscaba eso, más polarización, más enfrentamiento, y tú pedías todo lo contrario. De Exacto. hecho, de hecho el vídeo es bastante polémico porque tú pedías que Marruecos nos invadiese. Sí, sí, porque, bueno, a lo largo de la historia, paradójicamente, hemos pecado siempre del mismo problema. El español, incluso hay grandes figuras de la historia que han dejado en los escritos puesto que el español es un tipo que mira muy poco por sí mismo. Entonces, a lo largo de la historia, hemos estado siempre a palos entre nosotros hasta que ha venido alguien de fuera a meterse en nuestro terreno. Y ahí es cuando nos hemos unido todos sin siquiera necesitar hablarlo. El ibérico, por decirlo de una manera, para que nadie se enoje, el ibérico frente al enemigo extranjero se ha unido siempre con uñas y dientes y además con una ferocidad brutal, famosa en todo el mundo durante una época. El arrojo que teníamos los españoles era temido en toda Europa y en parte del extranjero, pero siempre contra el enemigo extranjero, ¿no? El enemigo de fuera. Cuando no teníamos un enemigo fuera, estábamos a palos entre nosotros. Entonces, pues mira, entre pegarme con mis vecinos y pegarme con uno que venga de fuera, pues prefiero que venga uno de fuera porque así por lo menos sé que voy a estar, históricamente por lo menos hasta ahora, voy a estar unido a mi vecino, ¿no? Y bueno, y a nivel geopolítico, eso era una pequeña broma porque pienso que si ahora mismo España puede tener un problema con alguien, el más probable es Marruecos, pero no por ninguna otra cosa. Sí, no por un odio visceral, así. No. Sí. No, conozco mucha gente marroquí y igual que en todos sitios, hay de todo en todos lados, ¿no? Entonces hay buena gente en todos sitios y gentuza en todos sitios. En España también, ¿eh? Somos muchos los españoles que es para echarnos de comer aparte. Entonces, bueno. Sí, por supuesto. Uno de los ejemplos más claros de unión, que seguro que estás pensando tú también, es la guerra de la independencia, ¿no? 1808. Sí, bueno, esa es una de ellas, pero vamos, se ha repetido a lo largo de la historia en multitud de ocasiones. Yo soy un gran fan, aunque no tiene mucho sentido decirlo así, un gran fan de la leyenda negra y ahí es donde más peso ha tenido el español porque fue cuando más fuera de las fronteras de la península ibérica hemos llegado a estar, ¿no? Entonces, en toda esa época del siglo XVI, siglo XVII, fue cuando España llegó a tener un imperio más grande y donde más se nos vio a los españoles en todo el mundo y donde más hemos dejado claro pues esa fiereza que teníamos, ¿no? De hecho, es paradójico porque yo esta bandera de esa cruz de San Andrés la llevo precisamente porque ese arrojo que tenían los tercios españoles es el que me parece que tenemos que recuperar, porque los tercios españoles no eran soldados ni eran hordas de grandes reyes absolutistas, sino que eran gente humilde que quería ganarse un sueldo y que puso todo su valor y todo su empeño en defender su patria, ¿no? Entonces, bueno, ese para mí es el mejor ejemplo, más que porque en España, incluso antes de ser España, les hemos dado sopas con onda y además se dice sopas con onda por algo, porque incluso desde la época de los romanos, ¿no? A los romanos nos echamos de aquí a pedradas, con ondas, literalmente, ¿no? Y después de eso, pues bueno, pues han sufrido nuestra fiereza los árabes, han sufrido nuestra fiereza los franceses, han sufrido nuestra fiereza, bueno, hasta Hitler sufrió nuestra fiereza de manos de nuestro dictador, pues porque era muy gallego, ¿no? Era muy típico de su tierra y hasta Hitler dijo que era imposible entrar en España sin permiso de los españoles. Entonces, sí, bueno. Era compleja esa relación que había entre Franco y Hitler, sí. Sí. Al final no es por
no es por decir nada bueno ni nada malo de ninguna figura histórica, porque nadie es del todo bueno y nadie es del todo malo. Todo el mundo mete la pata en algo y todo el mundo hace algo bien. Pero sí que es cierto que a los hechos nos remitimos gracias a que Franco era gallego y tenía esa famosa incertidumbre gallega, pues nosotros conseguimos no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un hecho. Entonces, bueno, pues eso, de una manera o de otra, habría que agradecérselo ahí. Y yo pienso sobre todo, porque hay ejemplos en el extranjero también de unión contra el invasor. Yo pongo siempre el ejemplo de China, cómo se estaban matando entre comunistas y nacionalistas, entraron los japoneses y se unieron contra él. Es una constante histórica. Sí. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta también, el tema de la unión. Sí, al final yo siempre he creído que desde aquí hasta Tombuctú y de Tombuctú más allá hasta que le demos la vuelta al planeta, al final todos somos vecinos del siguiente, ¿no? Y de vecino en vecino podemos darle la vuelta al mundo. En esa concepción, que haya fronteras es una cosa absurda, pero es que luego hay fronteras. O sea, claro, durante una época las fronteras eran límites geográficos, ríos, montañas y mares, pero es que eso desarrollaron diferencias culturales que hoy en día, aunque no queramos trazar una línea sobre un mapa, las hay. Las tenemos incluso dentro del propio país. No es lo mismo un andaluz que un cántabro, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo, eso simplemente es. Pero al final los humanos somos personas gregarias, somos animales gregarios, por decirlo de una manera, y nos aglutinamos en tribus, en manadas, y necesitamos ese sentido de pertenencia, ¿no? Y eso nos hace defender nuestras raíces ante todo lo que venga de fuera a modificar nuestra forma de vida. Yo quería preguntar, bueno, vamos a hablar ahora del símbolo en cuestión que tienes. Si no recuerdo mal, fue introducido en España por Felipe el Hermoso, ¿no? Sí, de hecho se le llama la Cruz de Borgoña y bueno, mi padre es historiador y cada vez que digo la Cruz de Borgoña me echa la bronca porque es el nombre europeo que se le da, ¿no? Pero cuando Felipe el Hermoso se casó con Juana la Loca y pasó a ser un monarca español también, pues una de las banderas que adquirieron los tercios españoles, que lo hicieron por su cuenta, ¿no? Para identificarse, fue esta Cruz de Borgoña, que también se llamaba Cruz de San Andrés. Entonces, por ser más hispánico que extranjero, lo lógico sería llamarle Cruz de San Andrés, más que Cruz de Borgoña. Pero bueno, al final es el aspa roja sobre fondo blanco y bueno, la innumerable cantidad de variantes que había luego según el tercio que la acogía para diferenciarse, ¿no? Cierto es que Vallecas es un sitio muy, digámoslo así, barrionalista. Hay mucho folclore en torno al barrio, en torno a grupos de, digamos, de izquierdas, revolucionarios en teoría. Es como una pose. Y es que encima creo que el bar, según me contó Moisés, estaba cerca del estadio del Rayo, ¿no? Bueno, no lo voy a confirmar ni lo voy a desmentir porque... Bueno, sí, perdón, que quizás sea muy preciso. Claro, no quiero decir como parte de ese vídeo en que no quiero que nadie vaya a tomar represalias a ese bar porque no aportaría nada bueno, pues nunca digamos he dicho... que no estaba lejos, ¿no? Digamos que no estaba lejos, ¿no? Sí, bueno, pero porque ahí empieza el barrio Vallecas, entonces Claro. no voy a matizar mucho más. Estaba ahí dentro, ¿no? Pero sí, es un bar muy conocido, o sea que no es una nueva tasca donde un inmigrante ha querido montar una taquería. Es un bar tradicional del pueblo y habitualmente pues frecuentado por gente tradicional del barrio, ¿no? Tradicional de izquierdas, en su mayoría, ¿se entiende? Claro. Hombre, yo les entiendo porque yo estuve en ese ámbito, tanto en Vallecas como a nivel político, y entiendo también que pueda darle repelús porque en los partidos del Rayo, bueno, y de la Liga en general, ese símbolo se ve bastante en las zonas de los ultras, de los neonazis y tal. Digamos que se ha usado mal, como tú bien has dicho antes, y en la guerra civil por los carlistas, pero claro, es que un colectivo y una ideología no patrimonializa un símbolo, ¿verdad? No, claro, es que ese es el tema. Al final esa es la otra cosa que también hay que desmitificar, ¿no? Una bandera no es más que un trapo, que si la pones blanca dices que es una sábana o un signo de paz.
pero luego los colores no significan nada sin el significado que va asociado. Entonces, un argentino se asocia con la bandera blanca y azul, un ucraniano con la amarilla, blanca y azul, y un español debería asociarse con la roja y amarilla, que al final identifica al país, pero es el significado que le da cada uno. Pero aparte de eso, la ciencia de los escudos es la heráldica y la ciencia de las banderas es la vexilología. Y en teoría se le llama ciencia porque hay una serie de reglas que dicen cómo se deben usar esos símbolos y esas cosas que aparecen pues, en todo escudo y en toda bandera, ¿no? Y una de las cosas que se suele respetar siempre cuando se aplica esa ciencia es el significado original de los símbolos. Entonces, la cruz de San Andrés no es un símbolo carlista. Los carlistas lo adoptaron, pero como si yo cogiese ahora la bandera nazi y me pusiera a decir que es un símbolo del movimiento LGTBI. Pues quieras que no, pues yo la usaré con el símbolo que yo quiera, pero puedo estar usándola mal porque originalmente tenía otro significado, ¿no? Y es que los nazis, de hecho, la esvástica es antiquísima, ha sido utilizado por 1000 pueblos, los hindúes, correcto, los vascos que aún no utilizan la esvástica a su manera. Los romanos también usaban la esvástica en los estandartes romanos. Es que tiene otro significado original, pero el que más conocemos es el símbolo nazi, ¿no? Y entonces, bueno, pues está mal asociado, al final también está mal cogido. Que luego es cierto que pues el escudo de España, por ejemplo, ahora mismo tiene un significado. Antes tenía un aguilucho detrás. Ese aguilucho fue porque antes había habido otro aguilucho, que si con columnas, sin columnas, con una corona de una manera o de otra. Todo eso es lo que te decía. En la vexilología y en la heráldica se supone que viene definido por una serie de reglas representando determinadas cosas. Pero si luego las usamos mal, pues bueno, pues las podremos asociar según el ruido de la asociación que hayamos hecho, como pasó con los nazis, que hicieron tanto ruido que al final todos lo identificamos la esvástica con una bandera nazi, pero el significado original debería haberse respetado, ¿no? Entonces la Cruz de San Andrés, por mucho que le usaran a los carlistas, estaba mal usada porque es una bandera de los tercios del 1500. Correcto. Yo antes tenía bastante alergia a la rojigualda. Y me he dado cuenta de que al final es lo que el pueblo español diga. Si el pueblo español, mayoritariamente en el futuro y ahora, dice que le representa esa, pues esa será. ¿Me sigue gustando más la tricolor? Sí, pero tampoco hago ascos ahora a la otra. Al final es que hay que separar dos cosas. Una cosa es el gusto y otra cosa es el significado. Entonces, la bandera rojigualda es española porque lo ha sido siempre, porque el primero que la usó fue un rey español y dijo que eso iba a identificar a los barcos españoles en alta mar. Y eligió esa bandera porque, entre otras cosas, era una combinación de colores que se veía muchísimo mejor que cualquier otra combinación de colores. No me compararás en una alta mar ver, por ejemplo, una bandera británica o una bandera australiana que son de fondo azul, con ver el colorido de un rojo y un amarillo sobre el fondo azul, ¿no? Entonces, originalmente la bandera esa, la rojigualda, se utilizó como un gran símbolo de diferenciación de los barcos en las batallas navales, cuando un monarca decidió que iba a identificar a España y además cuando los orígenes de España como nación, porque antes no existía la nación, pues comenzaban a ser eso, una nueva nación llamada España, ¿no? Hasta ese momento pues había Hispania, había los hispanos, como quien dice los sudamericanos, pero no existía la nación española. Y a partir de ese rey, pues sí existía ya la nación española y fue ese rey el que dijo que la rojigualda tenía que identificar al país, ¿no? Fue una cuestión práctica y ahora es una cuestión histórica. Y además en la península tiene bastante arraigo. Por ejemplo, Aragón, el amarillo y el rojo, es cierto que son bandas estrechas, pero también se usaba y se sigue utilizando. Aragón, claro. Cataluña, etcétera. Claro, esas son las diferentes derivaciones que luego ha habido históricamente pues, por los diferentes reinos, condados y diferentes divisiones que había, donde un noble cogía el significado de su señor y lo aplicaba a su escudo para simbolizar pertenencia a ese otro reino, ¿no? Pues, por ejemplo, en el escudo de España hay leones y hay torres porque fue cuando se juntaron los reinos de Castilla y los reinos de León, ¿no? Entonces, por eso se conservan una parte del escudo
es la torre de un castillo y un león en fondo blanco. Entonces, a medida que España fue componiéndose por la composición de diferentes reinos, pues ese escudo fue evolucionando. Y con las banderas ocurre lo mismo. Efectivamente, efectivamente. Pues desde aquí, un saludo, un mensaje según el cual yo creo que tenemos que ser menos dogmáticos, pensar por nosotros mismos y ver las banderas como algo que tiene su historia y que aunque es cierto que puede tener tendencias más o menos homogéneas, no todo el mundo tiene que llevarla por la misma razón. Correcto, efectivamente. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, si te parece bien. Sí.